Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a hablar del error muestral y del proceso del diseño del muestreo. Bien, nos dice que el muestreo permite obtener información de una población sin estudiar a todos sus elementos y que sin embargo pues las muestras pueden presentar errores, principalmente el error muestral, ¿no? Donde este tema se aborda cómo se origina y cómo se controla a través del diseño del muestreo. El concepto de error muestral es la diferencia entre los resultados obtenidos en la muestra y los verdaderos, los que voy a obtener a través de la población. Surge o se da por el hecho de que nosotros podamos trabajar solo con una parte de la población y no con su totalidad. Hay una naturaleza del error muestral que es inherente a todos los procesos de muestreo. No se puede eliminar totalmente, pero sí minimizar, mediante una buena planificación. Depende del tamaño de la muestra, del método de la selección y de la variabilidad de la población. La importancia de controlar el error muestral es garantizar obviamente resultados más confiables y representativos, permitiéndonos tomar decisiones basadas en datos sólidos, mejorando la precisión de las inferencias estadísticas. El propósito de uso es que obviamente podemos clasificar nuestras ideas previas, establecer marcos teóricos, fundamentar decisiones o investigaciones e identificar varios vacíos o inconscientes conceptuales. El propósito académico, en el ámbito académico, pues la exploración del concepto se utiliza para estructurar teorías, sustentar argumentos y desarrollar pensamientos críticos. Los tipos de errores en el muestreo es el error muestral, que es el producto de la selección parcial de la población. Errores no muestrales, que incluyen fallas humanas, sesgos de medición de errores y registros o interpretaciones. Estos factores influyen en el error muestral porque hablan de los tamaños de la muestra de una manera homogeneizada a lo largo de una heterogeneidad, ¿no? Donde la población pues se utiliza un método de muestra utilizado para las precisiones de los instrumentos o recolección de los datos. Para reducir el error muestral podemos aumentar el tamaño de la muestra, usar un número de muestreo aleatorio y poder aplicarlo correctamente. Las etapas del diseño del muestreo, pues capacitar al personal que recolecte los datos. ¿Qué es diseño del muestreo? Pues es el conjunto de procedimientos que se siguen para seleccionar a un muestreo representativo, buscando garantizar que los resultados se obtengan de una manera reflejada a la población. En definición, pues la población puede determinar que los elementos pues forman parte del estudio, de la especificación de las características y de los límites, obviamente, geográficos o temporales que vamos a tener. Determinación del marco muestral, pues es una lista o registro que contiene todos los elementos de la población que deben ser completos, actualizados y libres de duplicados. Ejemplo, listas de clientes, padrones, registros escolares, ¿no? Esta selección de muestreo probabilístico nos va a ayudar a que nosotros podamos tener más oportunidades, hacer una selección más dependiente del criterio del investigador y que este método impacte directamente con el error muestral. La recolección de los análisis y de los datos, aplicar instrumentos, encuestas o mediciones de observaciones, controles de consistencia y calidad de los datos, análisis estadísticos para inferir resultados sobre la población y determinación del tamaño de la muestra. Se define como el número de unidades que se estudiará, desde que voy a equilibrar la precisión del recurso disponible hasta llegar al error muestral. Este error muestral sabemos que es la diferencia entre los resultados de una muestra y el resultado que se obtendrá de estudiar a toda la población y que surge porque la muestra no es perfectamente representativa de la población.
Aunque se diseñe el estudio, hay que minimizarlo. Es un diseño de muestreo efectivo que incluye métodos aleatorios donde se aumente la representatividad y permita controlar los sistemas y los estimados de los errores. El proceso de diseño y control de error muestral nos dice que primero es definir el objetivo. Es el primer paso para tener claro qué se quiere medir y cuál es la población objetivo. Planificar el tipo de muestreo. Se debe de elegir un método de muestreo como aleatorio, simple, estratificado o por conglomerados, que sea adecuado para la población y para los objetivos de la investigación. Establecer un nivel de confianza. Este nivel de confianza y de margen de error, donde antes de seleccionar la muestra se puede definir un nivel de errores máximos aceptables. Esto junto con la desviación estándar de la población que permita calcular el tamaño de la muestra necesaria para lograr ese nivel de precisión. Calcular el tamaño de la muestra con la fórmula del error muestral se puede determinar el tamaño de la muestra necesario para cumplir con el margen de error y la confianza deseada. Por ejemplo, pues hay fórmulas para calcular la media. En este caso, pues nosotros no entramos todavía de lleno a esta parte. ¿Por qué es importante el diseño del muestreo? Porque nos asegura una representatividad, que quiere decir que es un diseño cuidadoso que va a ayudar a que la muestra refleje fielmente a la población evitando sesgos. Permite la cuantificación del error. Es una teoría del muestreo que nos permite calcular el margen de error que se asume al usar una muestra. Esto es crucial para poder interpretar los resultados y entender la precisión. Optimizar recursos. Al poder determinar el tamaño del muestreo, se evita gastar recursos en muestras grandes en las cuales a veces esas muestras son insuficientes porque no proporcionan resultados válidos. Aumenta la fiabilidad. Es un diseño bien planificado ya que nos ayuda a ejecutar o a reducir todas las imprecisiones y aumenta la credibilidad de las conclusiones. Esto quiere decir que donde estoy extrayendo mi muestra pues está haciendo de manera perfecta, ¿no? O de manera concreta, porque a veces es donde se nos complica. Hoy conocemos que el error del muestreo y cómo nosotros o cómo nos va a afectar en nuestra investigación. Por lo general se trata de problemas relacionados con la representatividad de la muestra. En este caso decíamos cuando la población está mal enfocada o el tamaño de la muestra es demasiado pequeña. O a veces utilizamos tasas de respuestas o preguntas o encuestas que no son lo suficientemente claras. Recordemos que la toma de muestras es el proceso de extraer información de una fracción de un gran grupo o de una población para sacar conclusiones sobre el conjunto, ¿no? Por consiguiente, pues obtenemos como finalidad que es proporcionar una muestra que represente a la población y reproduzca lo más fiel o lo más posible a las características de la población o al objeto de estudio. Este error de muestra o este error de muestreo se va a utilizar cuando a menudo se produzcan errores dentro de la muestra y se calcule un margen de error durante los resultados. Este margen de error es la cantidad permitida para que un error sea recalculado o nosotros podamos tener esta diferencia entre población, entre muestra y población real. ¿Cuáles son los errores a veces de muestreo más comunes en los estudios de mercado? Número 1, ahora que ya sabemos que es un error de muestreo, pues vamos a explicar estos 4 errores principales, ¿no? Principalmente un error de especificación de la población. ¿Qué quiere decir? Que ocurre cuando los investigadores no saben exactamente a quién van a encuestar. Por ejemplo, imagina un estudio de investigación sobre ropa de niños, ¿no? ¿Quién es la persona correcta para encuestar? Pues pueden ser ambos padres o solo la mamá del niño o el papá del niño, ¿no? Tomando pues decisiones de compra, ¿no? O sea, investigando primeramente pues cómo es ese tipo de compra. Pero los niños también pueden influir en su selección. Entonces, pues yo diría que tendríamos que hacer una investigación donde a lo mejor involucremos al niño y a los papás, ¿no? Y ya de ahí tomar una decisión. El marco de la muestra son los errores del marco de muestreo que surgen cuando los investigadores apuntan erróneamente a la muestra. Por ejemplo, un marco de muestreo de una guía telefónica, ¿no? Puede ser un error porque la gente cambia de ciudad. Entonces, obviamente hay exclusiones erróneas que cuando las personas pueden eliminar sus números de lista, pues existen hogares que pueden tener más de una línea telefónica. Entonces, tampoco me asegura que mi muestra está haciendo con un marco correcto. Un error de selección es cuando los encuestadores pues a lo mejor participan en el estudio o solo por los intereses responden, ¿no? Se puede controlar los errores de selección yendo a un paso extra de solicitar las respuestas
pero pues obviamente tiene que haber una planificación pues previa, ¿no? Donde haya participación por parte de quién, pues de los encuestadores. Y el error de muestra que produce o se dispara o más bien se da de manera representativa y ocurre principalmente cuando el investigador no planifica su muestra cuidadosamente, ¿no? Estos errores de muestreo pueden controlarse y eliminarse mediante la creación de un diseño de muestra cuidadoso, teniendo pues una muestra suficiente, en este caso pues algo donde yo pueda recoger las respuestas o las encuestas, ¿no? Las teorías estadísticas pues nos van a ayudar con este error de muestreo también porque nos van a ayudar a medir la probabilidad de errores. En este caso el tamaño de la muestra o de la población principalmente nos va a marcar el error, ya que es o nos va a servir a nosotros para poder encontrar esa tasa de errores, ¿no? Los investigadores pues utilizan métricas para poder comprender y evaluar el margen de error. Normalmente se considera pues un nivel de confianza de un 95%, ¿no? Los pasos para nosotros poder reducir estos errores cuando llevemos a cabo una investigación de mercado, principalmente aumentar el tamaño de la muestra, que quiere decir que a un mayor tamaño de muestra resulta que sea más exacto. ¿Por qué? Porque se acerca más al tamaño real. Dividir la población en grupos, pues de acuerdo al tamaño de la población, pues suele enfocarse de una manera pues muy aleatoria, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos llevar a cabo pues nuestro margen, ¿no? O llevar a cabo este resultado, ¿no? Que es la parte como más importante cuando a veces hacemos pues una investigación, ¿no? A veces no direccionamos pues las entrevistas, ¿no? Las preguntas de una manera correcta. ¿Qué suele pasar? Pues que no obtenemos las respuestas, ¿no? O las respuestas son tan amplias que pues a veces en vez de encontrar una respuesta, encontramos 3 o 4 respuestas a la vez, ¿no? Porque nuestra pregunta fue muy amplia, ¿no? Esa es la parte donde a veces nosotros no alcanzamos a diferenciarlo o hacerlo. Entonces, a veces pues eso nos lleva o nos conlleva a que no tomemos las decisiones correctas, ¿no? Enfocar a veces el error a una población y las preguntas, es muy importante a veces el tipo de preguntas que hacemos, ¿no? Hay veces que queremos saber todo y con la pregunta que hicimos pues ni sacamos lo que queríamos saber, ¿no? Porque realmente nuestra pregunta no iba direccionada o no nos va a dar la respuesta que queremos esperar, ¿no? Entonces es complicado a veces que podamos hacer este tipo de preguntas, por eso tienen que ser muy concretas, muy exactas, ¿no? Poníamos el ejemplo de la ropa, ¿no? De los niños, o sea, también es parte que investigues a los niños, ¿no? Porque a veces hay papás que compran la ropa que los niños quieren, no la que ellos deciden, ¿no? Yo creo que a lo mejor en mis tiempos sí todavía aplicaba la de, pues la que tu mamá te escoja, ¿no? Hoy en día los niños son muy versátiles, entonces yo considero que ya no entra eso, ¿no? Entonces sí, sí es importante que tomemos en cuenta estos temas. En conclusión, pues el error muestral es inevitable. Nosotros lo podemos controlar, pero es
llevando a cabo un buen diseño que reduzca la incertidumbre de manera rigurosa, donde podamos obtener resultados válidos y útiles para nuestra toma de decisiones, ¿vale? Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente noche. Gracias.